Con las buenas noches para todos, vamos a revisar el tema de funciones polinómicas el día de hoy y por tanto racionales también. Digamos una consecuencia o una definición que se puede dar a través de o a partir de las funciones polinómicas. Eh, las funciones polinómicas tienen una forma que es una, digamos, su naturaleza, la forma como ustedes podrían en general visualizar una función polinómica. Ustedes ya han venido estudiando polinomios desde, desde el día que iniciaron a trabajar el álgebra, iniciaron el estudio del álgebra, estudiando las funciones, las ecuaciones lineales, que de alguna forma hay algo allí de relación con lo que se hace acá en las funciones lineales y también con la ecuación cuadrática. Ustedes allí con las ecuaciones cuadráticas estudian ecuaciones de grado 2, pero realmente son polinomios de grado 2. Entonces, la forma como figura la función polinómica como tal es esta que está exhibida acá. Estos AN son coeficientes reales. Aquí ustedes están mirando, el A sub n es un coeficiente, estos A sub i son números reales. Aquí hay un error y AN, estos ahí pueden ser reales. Lo que sí tienen que ser números enteros son los exponentes positivos. Tienen que ser enteros positivos. ¿Listo? Aquí no pueden haber exponentes que sean, por ejemplo, fraccionarios. Un ejemplo de una función polinómica, por ejemplo, de grado 1, ya ustedes la conocen, son las funciones lineales. Ustedes ya han estudiado esto al encontrar las ecuaciones de la recta. Entonces sería, por ejemplo, 3x más 1. Aquí en este caso el grado, si ustedes miran acá, el máximo exponente va a ser el grado de la función polinómica. El coeficiente principal es el 3 y el término independiente es el 1. Una función polinómica de grado 2 puede ser, por ejemplo, 5x a la 2 menos 2x más 4. Aquí el coeficiente principal es el 5, el término independiente es el 4. La notación que está presentada acá, el A sub n en este caso sería A sub 2, A sub 1 es el menos 2, A sub, A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Ahí estaría, el A sub 0 sería el 4, que sería el término independiente, el A sub 1 sería el menos 2 y el A sub 2 sería el 5. ¿Listo? El grado pues va a ser el mayor exponente. En este caso, pues al haber una sola variable, simplemente va a determinar el mayor exponente. ¿Listo? Por ejemplo, mirando este problema así muy rápidamente, digamos que es solamente un problema de identificación. Se exhibe, por ejemplo, una función polinómica de grado 5, aquí una de grado 4, esta de grado 2, grado 3, grado 6, no importa, ustedes saben que la suma es conmutativa, entonces el término que exhibe el grado puede estar al principio y al final porque la suma es conmutativa. En este caso, para poder identificar el grado, se tiene que eliminar paréntesis y reunir términos semejantes. El coeficiente principal en este caso es el 3, en este caso es el 4, en este caso es el 1, aunque ahí no se visualice y ahí implícitamente está multiplicándose por el 1. El coeficiente principal es el 0.1. El coeficiente principal aquí es 1 y el coeficiente principal, cuando ustedes eliminen paréntesis, se van a dar cuenta que es el número 2. Y el término independiente es el término que no tiene variable, en este caso es el 3. El término independiente, aquí el término independiente es 0, aquí sería 0, aquí no aparece un número solo, aquí sería menos 1, menos 0.01, menos 2, y aquí ustedes se van a dar cuenta que cuando multipliquen 2 por 3, aquí le va a dar menos 6 como término independiente. Entonces hay una forma, es una expresión, digamos, tiene una característica particular, y ustedes ahí, por ejemplo, observan que no encuentran exponentes racionales, que es justamente lo que aparece en esta pregunta. ¿Por qué esta función no es racional? Porque el exponente de la variable es un medio y no debería ser así. ¿Listo? Bueno, con las funciones polinómicas ustedes se van a encontrar múltiples problemas. Aquí, por ejemplo, miramos esta función, lo que se denomina una función a trozos. Esto es una función que combina una función, por ejemplo, en este caso la primera es lineal, con la restricción que esta función solamente aplica cuando el tiempo, dado en este caso el cultivo es un cultivo,
que reproduce microorganismos, y el total M, que es justamente la variable dependiente, la que va a indicar el número de microorganismos, va a depender de la variable independiente de tiempo. Entonces, fíjense que en este primer problema se dice que cuando el tiempo es mayor o igual a 0, ¿qué? 0 horas, porque aquí el tiempo está en horas. El tiempo viene en horas. Entonces, la función que aplica en este caso sería la lineal, que es la primera que está exhibida acá. Y acá, si el tiempo es mayor o igual a 20 horas, entonces la función que se va a utilizar en ese caso es la cuadrática, que está aquí en segunda instancia. Y si el tiempo es mayor a 48 horas, entonces, mayor o igual a 48 horas, entonces el tiempo es lineal. Si nosotros nos vamos un poco a revisar lo que ocurre con esta gráfica, van a ver, digamos, el comportamiento de la función. Es una función que va a ir como particionada. Miremosla acá. También aprovechan y miran cómo se puede hacer una gráfica a trozos acá. Ustedes pueden, por ejemplo, colocar función con la opción función se despliega esta opción. Entonces ahí colocarían 2/9. Yo voy a colocar aquí en términos de X, entendiendo que la GeoGebra pues aquí reconoce la variable X y Y. Ustedes pueden simplemente colocar temporalmente esa variable. El extremo inferior es el 0 y el extremo superior es el 20. Entonces, miren, por ejemplo, que aquí va a aparecer este pedazo. Porque en este caso, y como estamos hablando de tiempos, entonces por eso no va a figurar una función, un valor que sea negativo. Esto para que lo miren ahí. Ahora, si de pronto le metemos acá, acá un momento, 1/2 t cuadrado más 1. Aquí, entonces sería función. Voy a colocar aquí 0,5, x al cuadrado más 1, extremo inferior 20 y el extremo superior 48. Y de una vez 2x menos 4, antes de función. Y voy a colocar aquí como un extremo inferior, voy a colocar 2x menos 4, el extremo inferior 48 y voy a colocar, por ejemplo, 100. Pero pues de ahí para allá la gráfica va a continuar. Entonces fíjense, por ejemplo, que... ¿Qué pasó? Acá aparece fraccionada, seguramente. A ver, ¿qué ocurrió? Aquí va a estar. ¿Sí? Ahí está. Este pedacito entre 0 y 20. Ahí está. Entre 20 y 48 y 48 a infinito. Digamos que aquí la gráfica va a seguir. Esto es una función lineal. ¿Listo? Son formas de visualizar las gráficas de esas funciones a trozos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos encontrar como el tiempo está dado en horas, por ejemplo, el problema pide en este caso determinar el número de bacterias o de microorganismos a mediodía. Mediodía significa que estamos hablando de mediodía, contadas a partir de las 0 horas, sería 12 horas. Entonces, el 12, ustedes ahí estarían encontrando en este caso para mediodía M de 12. Es decir, cuando el tiempo se evalúa en 12, entonces ustedes tendrían que revisar en cuáles de los intervalos está el 12, y en este caso el 12 está aquí. Por lo tanto, ustedes evaluarían es el 12 en esta primera función, y esto sería 2/9 multiplicado por 12 más 5, ¿sí? Asimismo, para 2 días sería 24 horas, una semana, bueno, ya el número de horas en una semana. Determine el cambio, es una pregunta interesante que también se puede presentar en cursos más adelante, y cómo saber interpretar lo que significa el cambio, es decir, la diferencia que existe entre ¿quién?
la diferencia. Cuando ustedes hablan de un cambio, están hablando de una resta, de una diferencia que hay entre el segundo y el tercer día. Es decir, el número de horas que hay al cabo de 3 días. Si hacemos ese conteo, ¿cuánto daría? 3 días sería 3 por 24, ¿cuánto? 70. 3 por 24, 72 horas. Entonces, claro, 72 horas menos 2 días sería M de 24. Porque están pidiendo que haya el cambio que existe entre el segundo y entre 2 y 3 días. Entonces, fíjense que ustedes, por ejemplo, para hallar la imagen de 72 tendrían que evaluar en esta última, porque el tiempo para 72 se encuentra en la última función que es la lineal, y en el caso de encontrar m de 24 sería hallarla en esta función. Porque ustedes tienen que identificar en qué intervalo se encuentra el valor al cual le van a encontrar la imagen. ¿Listo? Entonces, las funciones polinómicas, al menos en este caso, las cuales vamos a estudiar, corresponden a funciones de grado 1, grado 2. Un problema también que ustedes se vienen encontrando, lo exhibo como un problema eh, que sigue siendo típico, menos 9x más 2. Entonces, me piden encontrar la imagen de x más h, hacer la diferencia con f de x y dividirlo entre h. Entonces, f de x más h menos f de x dividido h. En este caso la función es menos 9x más 2, entonces me piden simplificar este cociente. La función evaluada en x más h, ustedes no pueden, digamos, perder de vista hacia dónde van cuando quieren encontrar la imagen de x más h. En este caso f de x más h significa que esta variable x ustedes la van a reemplazar, la van a sustituir por lo que ustedes incluyan en el paréntesis, en este caso x más h. Como ustedes pueden ver acá, el 9 está multiplicando a la x, pero en este caso el 9 ya no va a multiplicar a x, sino que va a multiplicar a x más h, porque es menos 9 por x, pero x ya no es x, sino que es x más h, y más el 2, que es una constante, usted no va a reemplazar nada allí, porque el 2 está solo, es un término independiente. Y a esto le va a restar la función. ¿Sí? Aquí no hay ninguna modificación, como ustedes pueden ver, menos la función, entonces abren un paréntesis, claro está, abren un paréntesis, menos 9x más 2. Sobre h es una variable auxiliar allí que hace parte de problemas que ustedes se van a encontrar más adelante. En este caso, ustedes al eliminar paréntesis en el primer término, entonces aquí se van a encontrar con menos 9x menos 9h. Y este menos en la eliminación va a hacer que este término en menos 9 se le convierta a positivo y este más 2 se le va a convertir en negativo. Entonces va a quedar menos 9x menos 9h más 2. Ahora voy con el paréntesis más 9x menos 2 sobre h. Y como pueden ver también, aquí, por ejemplo, puedo cancelar este menos 9 con este más 9x, este 2 con este menos 2, y al final le va a quedar menos 9h sobre h, pudiendo cancelar el h siempre que h sea distinto de 0, y esto les va a dar como resultado menos 9, dando como respuesta el ítem D. Entonces, otro problema que también se puede presentar solamente ya digamos, ustedes han venido trabajando también estos problemas, un problema de un modelo de costo, del modelo de costo total. Se habla de este modelo de costo, donde Q representa el número de unidades, este es el costo fijo, que es 4.500, y el costo variable es 7. Digamos, esos son ya conceptos propios de las ciencias económicas como tal. Se habla de que se representa el costo, y aquí dice cuál es la cantidad aproximada de artículos que se debe producir para que tengan costos de 10.000. Entonces simplemente pues aquí lo que se está dando es el valor de C y se convierte en una ecuación. Ustedes lo que tienen que ver, sugiero pues que lo empiecen a interpretar,
es que 7Q más 4500 es una función lineal de costo. Es una función que se puede encontrar en cualquier parte y que en este caso, aunque figura como una ecuación de costo, pues realmente es una función lineal que depende de Q, una función costo que depende de Q y viene dada por 7Q más 4500. Lo que pasa es que muchas veces las funciones probablemente como figuran en los problemas se podría solamente reducir a que es una función, una ecuación, pero pues sí, termina siendo ecuaciones cuando usted tiene que resolver problemas, usted tiene que darle manipulación algebraica al objeto para poder resolver el problema. Este problema B, por ejemplo, indica si los niveles de producción van de 100 a 500, examine los costos mínimo y máximo. Entonces, yo voy un poco a la gráfica para que ustedes logren visualizar lo que quiero indicar allí. Resulta que como la gráfica de la función lineal, que es una polinómica de grado 1, si yo, por ejemplo, hago la gráfica de esta función lineal, 7Q más 4500, entonces recuerden que 7X más 4500 es igual a 7X más 4500. Voy a colocarle 4.5. Bueno, 4500. Es que no va a figurar. Voy a colocarle aquí, más 4.5. Lo que quiero que ustedes revisen es lo siguiente. La función como tal puede aparecer de esa forma. Es una función, la gráfica de la función lineal es una función, es una recta, su gráfica es una recta, pero lo que quiero que ustedes miren es que pasa entre 100 y 500 artículos. Cuando yo le propongo aquí, una cosa es que yo exhiba la función completa. Fíjense que cuando yo exhibo la función completa, ella no tiene ni un inicio. Yo puedo simplemente disminuir esta gráfica, ampliar la escala. Y resulta que ustedes van a notar que eso no va, digamos que no hay un principio y un fin, porque eso es infinito hacia arriba, hacia abajo, una recta no va a tener un límite, sino que no va a ser acotada, mejor dicho. Cuando yo les estoy proponiendo a ustedes aquí el problema de 100 a 500, entonces yo les estoy diciendo que determinen la función. Voy a colocar aquí 7x más 4.5. Voy a colocarlo entre 10, por ejemplo, y 50. Cuando yo ya les propongo ese problema, ya el problema cambia un poco. Porque resulta que la imagen o la función está acotada. Ahí el problema pregunta, ¿cuál es el valor, los costos mínimo y máximo? Resulta que como la función lineal es una recta, entonces en este caso el costo mínimo pues va a ser la imagen de 100 y el costo máximo va a ser la imagen en este caso de 50, es que, ¿no? De 50. Porque ya digamos, tiene una trayectoria que va de este punto que es el que representa el costo mínimo, hasta este valor que está acá, que es el que representa el costo máximo. Y claro, valores entre el costo mínimo, que es el que está exhibido acá, y el costo máximo, existen, digamos, una gran variedad de valores. Entonces, en este caso quería mostrarles a ustedes que dentro de un problema, aunque sea una función lineal, ustedes pueden encontrar un valor máximo o un valor mínimo según den el problema. Ahora, si yo les digo o el problema propone que encuentren el valor máximo y mínimo de la función costo, tal como está exhibida acá, ustedes no podrían encontrar ese valor porque no tienen que colocarle una cota. ¿Por qué? Porque justamente ustedes entienden allí que la gráfica pues es un objeto que no está acotado y ustedes lo acotan es cuando le dan valores en un intervalo en el dominio. Entonces, por eso aquí se propone de 100 a 500. Entonces, en este caso, para encontrar el valor mínimo del costo, pues se evaluarían en 100, 7 por 100, el costo evaluado en 100 sería 7% a 700 más 4.500, entonces daría 7 y 5 daría 5.200, ese sería el mínimo. Y el costo en 500, pues sencillamente sería, cuando ustedes ya encuentren el resultado, sería el costo más alto en ese intervalo del dominio, ¿listo? Y trazar la gráfica de la función costo, pues sencillamente ahí ustedes observan que es una función, la gráfica es una recta, ¿listo? Bueno. Hablemos de un problema de aplicación.
Un problema de aplicación consiste en modelar a través de una función lineal, gráficamente encontrar la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. En este caso, se habla de hay un problema de un empresario que comienza un negocio con una deuda de 10 millones. Fíjense que aquí se está hablando de inicia el negocio con una deuda de 10 millones y al cabo de 7 semanas tiene una ganancia de 150. Entonces, el problema propone hallar el modelo lineal que se ajusta a esta situación, teniendo en cuenta que la relación entre el costo y la producción es lineal. ¿Qué significa que sea o que estén en relación, que su relación sea lineal? Pues que hay un modelo lineal, es decir, hay una función lineal de la forma mx más b, cuya, digamos, que puede predecir el comportamiento de este negocio, ¿sí? Que representa esta situación. Y de acuerdo a lo que se ha estudiado con la recta, ustedes para poder encontrar el valor de la pendiente, ustedes necesitan dos puntos para poder utilizar la ecuación de la pendiente, que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces ustedes también se estarán preguntando, pero si yo tengo ese problema, ¿yo de dónde voy a sacar los dos puntos si no me lo están dando explícitamente? Porque en los problemas gráficos, en los problemas de naturaleza geométrica, los puntos se dan, en este caso no. Bueno, como estamos trabajando una función lineal, ustedes tienen que identificar la variable dependiente y tienen que identificar la variable independiente. En este caso vamos a jugárnosla con las letras y vamos a decir que la variable independiente es la X y la variable dependiente es la Y. Digamos como para seguir en esa rutina de las letras, no vamos a cambiarnos de la X y Y. Ahora, si usted quiere cambiar la X y Y y decir que la X es el tiempo y la variable Y ahora la va a llamar no sé, deuda o utilidad o ganancia, deuda, también es válido. ¿Y por qué hago esa elección? Porque resulta que el problema lo que me indica es que con el paso del tiempo, hay unos valores en digamos, en la parte de su capital que está variando. Entonces, fíjense que en este caso lo que varía es el tiempo y los valores que están, digamos, dependiendo del tiempo es lo que él tiene como ganancia o pues inicialmente tiene como pérdida. Entonces, en este caso, el X va a representar el tiempo y la Y va a representar la deuda o la ganancia. Inicialmente es una deuda y posteriormente se va a convertir en una ganancia por lo que podríamos llamar la utilidad. Entonces, en este caso dice, cuando el empresario comienza el negocio, el tiempo que ha transcurrido es cero. Es decir, iniciando, ya tiene una deuda. Y resulta que la deuda es de menos 10, porque debe. Entonces, el número es negativo. Y en el caso dice, pero después dice, no, es que después de haber pasado 7 semanas, es decir, ya el tiempo que representa la variable X es 7, ya tiene una ganancia de 150. Entonces, fíjense que en este caso, el valor de Y va a ser 150. Y si ya con estos dos puntos que están propuestos en la información del problema, ustedes pueden encontrar el valor de la pendiente. Cosas para destacar. Que si ustedes encuentran la pendiente, este número le va a dar positivo. Para este problema en este caso, ¿no? Ya el proceso de hallar la ecuación de la recta, porque ustedes aquí hacen exactamente lo mismo que encontrar la ecuación de la recta, pues simplemente es m y encontrar luego el valor de b, pero ya no pues eso es un proceso que ya ustedes han estudiado anteriormente. El problema lo muestro es porque siempre es importante ver que la lectura del problema es muy valiosa para poder extraer la información como los dos puntos que le va a permitir a usted encontrar la pendiente. Y claro, y la pendiente va a ser positiva, ¿por qué? Porque si ustedes miran, al menos en este problema, que es un problema que podría también tener su variación con el paso del tiempo, pero eso no nos lo dice el problema,
El empresario va a tener ganancias cada vez que pasa el tiempo, entonces seguramente va a ir ascendiendo, ¿sí? Inicialmente empieza con una deuda de 10, pero luego con el paso del tiempo va aumentando sus ganancias. Entonces, el problema no me dice que va a llegar el momento en que va a tener pérdida, ¿no? Simplemente que a los 7 semanas tiene una ganancia de 150, por lo que puedo asumir que la pendiente seguirá siendo positiva, va a ir en aumento el valor de la ganancia. De ahí para allá es encontrar M y luego encontrar el valor de B con el procedimiento que ustedes conocen para encontrar la ecuación de la recta. Aquí el reto, ¿cuál es? Encontrar los dos puntos. Una vez estudiadas, digamos, las funciones lineales, que ya, pues, no deja de ser un problema, es decir, ya es un problema que ustedes vinieron trabajando cuando estudiaron la recta, eh, pues es algo, digamos, de fácil acceso, de manipulación muy rápida de parte de ustedes, por lo que encontrar un modelo lineal o una función lineal básicamente es encontrar la ecuación de la recta, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que ya es en el escenario de las funciones. En más detalle, con más detalle, pues se estudia la función cuadrática, que tiene algunas cosas bastante útiles, entre ellas, por ejemplo, encontrar valores máximos y mínimos, pero sin abandonar lo que se ha venido trabajando hasta el momento. Por ejemplo, la solución de ecuaciones cuadráticas va a resultar útil para encontrar datos de la función como tal. Una función cuadrática es una función polinómica de grado 2 y la función polinómica de grado 2 va a figurar de esta forma. En general, a sub 2, x a la 2 más a sub 1x más a sub 0. Entendiendo que esto está dentro del marco de la definición de función polinómica de grado n que fue revisada al inicio. Entonces, fíjense que en este caso la función polinómica de grado 2 llegaría hasta allí. Ya si fuera de grado 3 sería cúbica. Si fuera de grado 4 sería función polinómica de grado 4. Entonces, el estudio de la cuadrática nos va a permitir encontrar valores óptimos, algunas variables dependientes, como lo vamos a visualizar ahora. Bueno, la forma de la función cuadrática son parábolas. Entonces, cuando vamos a mirar la parábola y igual a x al cuadrado más bx más c, entonces vamos a notar, por ejemplo, que aparece una parábola. Si ustedes observan dentro de la definición de la función cuadrática, este coeficiente, que es el principal, tiene un papel muy similar, al de m en la función lineal. ¿Qué indica m? Ustedes miren lo que va a pasar. Si yo, por ejemplo, hago y igual a mx más b, va a aparecer lo siguiente. Miren, si la pendiente es mayor que 0, entonces la recta es creciente. Si la pendiente es, bueno, si es 0 es una recta horizontal, pero si la pendiente es negativa, entonces la recta es decreciente. Pilas con eso, porque es que realmente el valor de m, en este caso que es el coeficiente principal, determina básicamente el comportamiento de la recta, es decir, su tendencia. Si es creciente, pues decreciente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el valor de a en la función cuadrática? Si ustedes miran aquí, a, que es el coeficiente principal, va a ser fundamental para determinar la forma de la función cuadrática. Entonces, fíjense, por ejemplo, que en este caso estoy colocando a1 positivo y positivo, positivo, y entre más grande sea el valor de a, digamos como que más elongada va a ser verticalmente. Y fíjense hacia dónde va a abrir. El valor de b, que es el término independiente, seguirá siendo el número por donde corte al eje, perdón, es el valor de c el que determinará el corte con el eje y. El valor de b pues simplemente estará relacionado con las traslaciones, la ubicación de la parábola. Realmente no es que sea, pues juega un papel importante dentro de los análisis, pero queremos primero mirar en la forma.
Fíjense que en este caso A es positivo y la parábola abre hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si yo hago que la parábola, si el valor de A, que es el coeficiente principal, sea negativo? Fíjense que ella abre ahorita hacia abajo y esto va a ser bueno que lo tengan en cuenta porque esto va a ser determinante para poder encontrar los valores óptimos de algunas funciones. Entonces, ya teniendo la idea, pues visual, sobre la forma de la parábola, yo quiero que ustedes miren, por ejemplo, lo que va a pasar con... Aquí hay un valor muy importante, miren lo que yo voy a hacer, miren esta formulita, y voy a trazar realmente la gráfica de una recta vertical, x igual a menos b dividido 2 por a. Vamos a ver si lo pongo aquí en paréntesis, eso, ahí. Esta recta, si ustedes notan lo que yo acabo de escribir, yo escribí la forma, yo escribí aquí una forma, x igual a menos b, y donde b es este número que acompaña al x, por eso decía que ahorita era importante el valor de b, dividido 2a. Este valor o esta coordenada que es x, ¿x para qué? Para encontrar el punto donde se va a encontrar lo que, digamos, encontrar lo que se conoce como el vértice. Si ustedes observan la intersección de esa recta con la curva, nos va a dar un punto y este punto que está presentado aquí como A va a ser, en este caso de la que voy a quitar la ecuación porque ya no la necesito, ese punto, en este caso como la parábola abre hacia arriba, ustedes observan que por debajo de ese punto rojo no hay ni más gráfica. Realmente ese es el punto más bajo que hay de la gráfica. Entonces, el que la parábola abra hacia arriba le va a permitir a usted encontrar un punto mínimo. Un punto mínimo. Bueno, ¿y qué pasa si la parábola abre hacia abajo? Entonces, es como la cima de la montaña. Por encima de ese punto no hay más. Entonces, en este caso, el que la parábola abra hacia abajo le va a permitir a usted, y miren, recuerden la formulita que yo tracé ahorita, menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a es justamente este valor de x, este valor de x, menos b sobre 2a. Este es menos b sobre 2a. Ahorita vamos a mirar un problema en donde ustedes van a utilizar esa fórmula, podrían utilizarla para poder encontrar el vértice de la parábola. Entonces, fíjense que el que abra hacia abajo la parábola le permite a usted encontrar un punto alto, el punto más alto. Mientras que si la parábola abre hacia arriba, le va a permitir encontrar un punto mínimo. ¿Listo? Para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta para lo que vamos a hacer más adelante. Aquí se dice que cuando la parábola abre hacia arriba es cóncava hacia arriba y si abre hacia abajo pues es cóncava hacia abajo. Esos son simplemente nociones que ustedes también podrían encontrar por allí en alguna parte. De acuerdo a este problema, de acuerdo a lo que mencioné, pues esta parábola que está aquí, tiene coeficiente principal negativo, por lo tanto ya va a abrir hacia abajo. Y esta que está aquí tiene coeficiente principal positivo, por lo cual va a abrir hacia arriba. Es decir, que respectivamente abren hacia abajo y hacia arriba, respectivamente. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa también hay que tener en cuenta? Si ustedes miran acá, esta parábola que está presentada acá no corta el eje X. No corta el eje X. ¿Sí? Pero también quiero que ustedes observen muy bien lo que pasa si esta parábola corta al eje Y. Si ustedes miran la coordenada del eje Y, en este caso de la derecha, aquí a la izquierda, se van a dar cuenta, voy a exhibir el valor de B por acá. Vamos a ver el valor de B. No. Ah, no, no es el valor de B, es el valor de C. Porque C es el corte con el eje Y.
Mm, acá. Si ustedes miran, por ejemplo, en este caso, voy a colocarlo más grande acá el texto. Igual, corte en Y. Igual a 3.6 con tamaño más grande. Si ustedes miran acá, recuerden que la función lineal tiene, la función cuadrática tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. Y fíjense que este c, siempre será el corte con el eje Y. ¿Y por qué se da eso? Si ustedes notan, este punto que está presentado acá, este punto que es el corte con el eje Y de la parábola, si ustedes miran lo que está pasando acá, vamos a ver si también lo puedo visualizar con el texto. Voy a visualizar el punto B. El punto B. Aquí está. Y si usted mira, para que ustedes lo vean muy grande, miren que la coordenada X del corte, y fíjense que yo voy a moverse acá, miren que 6 3.6, miren. ¿Qué es lo que está pasando con la coordenada del corte con el eje Y? Miren que es la que está variando, pero en este caso lo que está ocurriendo es que el valor de X es el mismo, siempre. Siempre vale 0X, siempre. Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta el valor del corte con el eje Y de la función cuadrática? Pues encontrando la imagen de 0. Por eso, cuando ustedes quieren determinar el corte con el eje Y de una función, de hecho de cualquiera, lo que hacen es tomar la función y evaluarla en 0. Porque X vale siempre 0. Entonces, fíjense que si X vale 0, 2 por 0 al cuadrado 0, 3 por 0 0, y fíjense que ¿quién queda siempre? El término independiente, que es igual a 1. Entonces, el corte con el eje Y será 1. Ténganlo en cuenta. Ahora, cuando ustedes, por ejemplo, ahorita, miren que esta gráfica, por ejemplo, no está cortando al eje X. Ella no está cortando, miren que el eje X aquí está libre, ya está por arriba del eje X, pero yo puedo hacer cosas para que corte al eje X, es justamente bajarla, ¿sí? Y yo puedo moverla, voy a moverla un poco por acá, voy a bajarla así y así, ¿sí? El corte con el lo voy a colocar más arriba para poderla mover ahí. Si ustedes miran, voy ahorita a encontrar los puntos de corte con el eje X y van a aparecer, en este caso van a aparecer dos, el C y el D. Entonces voy a colocar por aquí el C y voy a colocar también el D. Pero quiero también que ustedes noten que en este caso, miren que en este caso, ¿qué es lo que está pasando cuando yo estoy movilizando la parábola? Pero solamente enfóquense en la coordenada, en los puntos. Hay algo que está variando. El valor de la variable X es la que siempre varía. Si ustedes observan Y, como no hay altura, porque recuerden que la ubicación de los puntos en el plano cartesiano, ustedes suben o bajan de acuerdo al valor de Y. Fíjense que la variable Y siempre vale lo mismo. ¿Sí ven? Ustedes ahí se dan cuenta que para poder encontrar el valor, los cortes con el eje X, miren el valor de Y. ¿Cuándo tienen que valer? Tienen que valer 0. Por lo tanto, encontrar los cortes con el eje X significa que las coordenadas de la gráfica, la coordenada Y de la gráfica de esa función vale 0. Pero como la función es la misma Y, la función es Y porque los Y son los valores de la imagen. Recuerden que en las funciones ustedes tienen el dominio, el codominio. Usted quiere saber es cuándo Y vale 0, ¿cierto? Cuando Y vale 0. Entonces ustedes quieren saber quiénes son los X. ¿Quiénes son los X? Entonces ustedes ¿qué hacen? Pues toman la función
y la igualan a 0, porque ahorita este es el valor de y. Ya no, f de x ustedes la igualan a 0. No es que vayan a evaluar x en 0. No, ustedes igualan a 0 la función porque ustedes quieren saber cuándo la función es igual a 0. Cuando yo les pregunto cuándo la función es igual a 0 es porque ustedes igualan la función a 0. Muy diferente que yo les pregunte cuál es la imagen de 0. Eso es diferente. Entonces ustedes igualan a 0 y fíjense que al igualar a 0 ustedes van a tener que resolver una ecuación cuadrática. Y la ecuación cuadrática 3x al cuadrado más 3x menos 18, yo antes de resolver la ecuación cuadrática puedo factorizar 3 como factor común y va a quedar x al cuadrado más x menos 6 igual a 0. Entonces este polinomio se puede factorizar y va a quedar 3 por x más x menos igual a 0. Entonces 3 por 2 le va a dar 6 y 3 menos 2 le va a dar 1. Entonces fíjense que si ustedes igualan a 0 el x más 3, le va a quedar menos 3 y del x menos 2 les resulta x igual a 2. Entonces menos 3 y 2 son las soluciones de esa ecuación cuadrática, por lo tanto serán los cortes con el eje x. 3x al cuadrado más 3x menos 18. Vean. 3, vamos a ver si aquí está, 3x al cuadrado más 3x más 3x. Ah, pero acá el valor no me va a dar menos 18. Y va a dar por acá. Voy a ver si este deslizador va a colocarle mínimo menos 19. Menos 18. A ver si me da la sensibilidad, de pronto me ayuda acá. Ahí está. Y si ven, he dejado aquí pues claramente 2 y menos 3 son los valores del corte con el eje Y. ¿Y ella dónde corta al eje Y? En C igual a menos 18, que es el valor que está acá. Fíjense, ese es el corte con el eje Y. Ahí está. ¿Listo? Entonces, igualan a 0 para encontrar los cortes con el eje X. Evalúan en 0 para encontrar el corte con el eje Y. Y ojo, esta estrategia que estoy empleando acá para encontrar los cortes con el eje X y con el eje Y funciona para cualquier tipo de función. Ustedes lo aplican para cualquier función. Siempre. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una función de tipo radical, de una raíz cuadrada. Y tengo esta función f de x igual a raíz cuadrada de 2x menos 1 sobre x más 3. Una cosa es hallar el dominio, ¿no? Ya sabemos que para hallar el dominio, lo que hacemos es tomar 2x menos 1 sobre x más 3 y ver cuándo ese número es mayor o igual a 0. Digamos que ahí no hay ningún problema. Ya eso es método del cementerio, análisis de signos, de una manera muy, muy precisa, ¿no? No ahí apareció el intervalo, apareció, no, hay que justificar muy bien de dónde sale el intervalo solución para que lo tengan en cuenta. Ya si quiero encontrar el corte con el eje Y, que es el más rápido, pues ustedes lo que van a hacer es encontrar la imagen de 0, es decir, evaluar en 0. Entonces sería 2 por 0 menos 1 sobre 0 más 3. Pero resulta que esto al interior de la raíz le va a quedar menos 1/3. Pues este número no existe. Significa que la gráfica pues no va a cortar al eje Y. Y ya seguramente va a estar por acá a un lado. Nada que hacer. Y debe ser también, debe obedecer también a su dominio. Entonces, y no pasa nada, no corta el eje Y, pues no podemos hacer absolutamente nada y no podemos forzarla a que corte el eje Y. Ahora, si vamos a estudiar el corte con el eje X, entonces tomamos la función 2x menos 1 sobre x más 3, la igualo a 0. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Yo digo, bueno, ¿cómo hago para resolver una ecuación de ese tipo?
Y para resolver una ecuación de ese tipo, pues existen varios métodos y tiene que ver con la manera como se interpreta el que una raíz dé igual a 0. La primera pregunta que uno podría hacer es la siguiente. ¿Cuándo un número, es decir, la única manera que una raíz le dé 0, la única manera en los reales para que una raíz cuadrada le dé 0 es porque el número de adentro es 0, es lo único. Significa que si la raíz cuadrada de 2x menos 1 sobre x más 3 es igual a 0, es porque el número que está dentro, 2x menos 1 sobre x más 3, tiene que ser 0. Ese número que está dentro tiene que ser 0. No hay de otro. No hay de otro. Bueno, ya vamos con la solución de esta ecuación. La otra estrategia es que usted diga, bueno, si yo tengo que la raíz de 2x menos 1 sobre x más 3 igual a 0, ustedes pueden elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado, a la 2, mejor dicho. Y claro, si ustedes elevan a la 2, pues le va a quedar que esta raíz, pues si lo escribo así explícitamente, 2x menos 1 sobre x más 3, elevo al cuadrado una raíz a la izquierda y a la derecha. Y va a quedar 0 al cuadrado. Entonces, claro, la raíz se va a ir con el elevando al cuadrado y va a quedar lo mismo, 2x menos 1 sobre x más 3 y esto 0 al cuadrado es igual a 0. Esas son dos formas que ustedes podrían utilizar para eventualmente encontrar los cortes de una función de ese tipo. Ahora, ya el otro paso, ¿cuál es? Encontrar el corte. Y resulta que a usted le aparece esta ecuación racional. Y está igualada a 0, que es mucho más rápido. Y digo más rápida, ya van a ver por qué. Primero que todo, ustedes saben que la restricción, porque el mundo está lleno de restricciones, entonces saben que x no puede ser menos 3. Pero eso es lo que menos importa. Aquí lo que importa ¿qué es? Es que esta fracción está igualada a 0. Y de acuerdo a lo que se estudia en los números reales, una fracción o un racional es igual a 0 cuando, me disculpan aquí, el numerador es igual a 0. Allí sí es igual a 0. Entonces, ¿ustedes qué hacen en ese caso? Pues lo que hacen es igualar a 0 el numerador. Entonces creo que era 2x menos 1, ¿no? Aquí está. Aquí vuelvo a aparecer. Entonces fíjense que en este caso, la fracción es igual a 0 si el numerador es igual a 0. Entonces, claro, como 2x menos 1 sobre x más 3 es igual a 0, esto implica que este número de arriba, 2x menos 1, tiene que ser 0. Entonces, claro, si ustedes despejan la x de aquí, les va a quedar que x es igual a 1/2. Eso va a ser. ¿Listo? Ahora, esa sería la estrategia. Ahorita, si nosotros vamos, por ejemplo, y revisamos gráficamente lo que pasa con esa función, a ver si me acuerdo. 2x menos 1 sobre x más 3. Vamos a ver. Y igual SQL 2x más 1 dividido x más 3. ¿Sí ven? 2x más 1 a 2x menos 1. Ahí está. Mire, por ejemplo, la función, según lo que hicimos ahorita, corta al eje X en un medio. Ahí está, mira. Ahí está. Ese es el único corte que tiene con el eje X, un medio. Y también noten ustedes que la gráfica nunca va a cortar al eje Y. Ella mire para arriba, ella nunca va a cortar al eje Y, nunca. ¿Sí? Entonces fíjense que en este caso hemos encontrado efectivamente lo que corroboramos, lo que encontramos allí. Y seguramente en el dominio, seguramente en el cálculo del dominio, cuando ustedes resuelvan esta inecuación, 2x menos 1 sobre x más 3 mayor o igual a 0, eso les va a dar el intervalo de menos infinito a menos 3 unido de, aquí sí puede ir cerrado el un medio, de un medio a más infinito. ¿Por qué? Porque fíjense que hay gráfica entre menos infinito hasta menos 3
y de 1 medio a infinito. En este pedazo no hay gráfica. Y en el análisis del cementerio o el análisis de signos que ustedes hagan para hallar el dominio, seguramente en ese intervalo, desde -3 a 1 medio, les va a quedar un valor negativo. Entonces, por eso es que ustedes no van a considerar ese resultado en ese caso. La simetría de la parábola se va a dar justamente con respecto a una recta que fue la que yo representé ahorita de -b sobre 2a que pasa por el vértice. ¿Sí? Si vamos, por ejemplo, a la gráfica de a la recta, a la que hicimos ahorita, por acá, mire que ahí ya no corta. Voy a moverla por acá, a quitarla. Claro, voy a volver a la recta, aquí, ahí está. ¿Sí ven? Y fíjense que esta gráfica, tal como está, lo que hay a la izquierda de la recta -b sobre 2a es lo mismo que hay a la derecha. Entonces la gráfica de las parábolas de las funciones cuadráticas siempre va a haber una simetría con respecto a la recta que pasa por x igual a -b sobre 2a. Esa es la simetría. Y ustedes se la van a jugar siempre con ese valor, ¿sí ven? Aquí está la simetría. Lo que hay a la izquierda es lo mismo que hay a la derecha. Entonces, si este punto, por ejemplo, este punto tiene imagen, por aquí hice -2, si este punto de aquí tiene imagen -2, pues su respectivo reflejo también va a tener imagen, acá, perdón, va a tener imagen -2. Entonces ahí son cosas que ustedes ahí tienen que destacar en el caso de la parábola, porque a la hora de hacer la gráfica también se presta para que sea muy práctico la simetría de la función. Fíjense, por ejemplo, en este caso, dice, dada la función f de x igual a x al cuadrado menos 4x menos 30. El problema dice, determine los valores x. ¿Recuerdan lo que yo les mencionaba ahorita? Tengo el dominio, tengo el codominio. Aquí está el eje, el dominio x, el codominio y. Dice, quiero saber para qué valores de x de acá. Es decir, ahora mi incógnita es la x, para los cuales la función es 2. Es decir, yo quiero saber qué valores de x tienen como imagen 2, que es lo mismo, el mismo problema que yo les propuse ahorita con el corte con el eje x. Entonces, claro, yo quiero saber cuándo la función asume el valor de 2, lo cual significa que ustedes entrarían a resolver una ecuación cuadrática. Y esto aplica para cualquier tipo de función. Ojo, muy diferente es que yo le diga cuál es la imagen de 2. Que ahí sería, es porque yo ya le estoy diciendo, si reemplazo en 2 voy a encontrar una imagen. No, aquí lo es, si este valor está en el codominio, quiero saber quiénes son sus preimágenes. Eso es diferente, para que lo tengan en cuenta. Y en este caso, la solución de la ecuación cuadrática, en caso que exista, pues serán los dos valores en el dominio, es decir, aquí en el dominio, aquí, cuya imagen será el 2. Y eso respondería el problema. Bueno. Ahora, el vértice. Les mencionaba que si la parábola abre hacia abajo, ustedes van a encontrar un punto más alto, y si abre hacia arriba, entonces van a encontrar un punto más bajo. En este caso, esta función cuadrática que está presentada aquí tiene coeficiente principal positivo, por lo tanto ella abrirá hacia arriba. Y si abre hacia arriba, esta función cuadrática va a tener un punto mínimo. ¿Sí? Un punto mínimo. Y vamos a encontrar el punto mínimo. Entonces decimos, bueno, el valor de x, que en la literatura se representa como h, es una convención, va a ser -b dividido 2 por a. Entonces vamos a ver. ¿Cuánto vale b? El valor de b es 4 y el valor de a es 4. Entonces sería -4, que es el valor de b, sobre 2 por a, que es 4. Esto le va a dar -4 sobre 2 por 4, 8, y es lo mismo que tener -1 medio. Es decir,
La coordenada X del vértice, que va a ser el punto mínimo, es menos 1/2. Vamos a ver quién es Y. Entonces está entre la A y la C. Entonces ahora repito lo de siempre. Mi valor es menos 1/2 en el dominio. Ahora quiero saber quién es su imagen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a tomar la función y ahora la voy a evaluar en menos 1/2. Entonces reemplazo en menos 1/2. Ahora sí reemplazo en la función para saber que no voy a igualar a menos 1/2 porque no quiero saber los valores de preimagen. Quiero encontrar la imagen de menos 1/2. Y al reemplazar, ¿qué va a quedar? Vamos a ver. 4 por menos 1/2 elevado al cuadrado. Más 4 por menos 1/2 más 2. Bueno, si yo hago este cálculo aquí, ustedes ya que saben manejar las operaciones, menos 1/2 elevado al cuadrado le va a dar 1/4. Por este 4 le va a dar esto 1. ¿Listo? Si usted simplifica aquí, bueno, si hace este cálculo, 4 por menos 1/2 le va a dar menos 4/2. Y menos 4/2 le va a dar menos 2. Más este 2, entonces esto se va a cancelar y esto le va a dar 1. Entonces fíjense que el valor sería el A. Significa que la coordenada del vértice es menos 1/2,1. Ah, bueno. Y entonces, ¿para qué es importante eso? Voy a colocarlo acá, 4x al cuadrado más 4x más 2. Listo. Observen, por ejemplo, que encontramos. Voy a quitar aquí esta recta. Este punto que está aquí es el vértice. Ese punto de coordenada menos 1/2,1 es el punto completo, es el punto mínimo. Punto mínimo. Punto mínimo. ¿Cuál es el valor mínimo? Claro, como yo tengo un punto mínimo, ese punto mínimo me arroja un valor mínimo. Y recuerden que los valores están en el codominio Y. Es decir, que este numerito Y igual a 1 es el valor mínimo de la función. Ese es el valor mínimo. Una cosa es el punto mínimo y otra cosa es el valor mínimo. Pregunta, ¿dónde se alcanza? ¿En qué valor se alcanza ese valor mínimo? En menos 1/2. Allí se alcanza ese valor mínimo. Allí se alcanza ese valor mínimo. Una cosa es el punto mínimo, otra cosa es el valor mínimo y otra cosa es dónde se alcanza el valor mínimo. Recíprocamente, una cosa es el punto máximo, otra cosa es el valor máximo, que siempre va a ser la coordenada y otra cosa distinta es dónde se alcanza ese valor máximo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, una de las cosas que se pueden, digamos, estudiar con las funciones cuadráticas son problemas en donde se tenga que optimizar una variable. En este caso, insistir digamos, en lo que corresponde a la lectura del problema, que nos va a mostrar información muy valiosa y que va a ser utilizada para resolver el problema. Aquí se habla de un modelo cuadrático en donde nos piden encontrar dos números. ¿Qué significa eso? Vamos a tener que, primero que todo, dentro de este tipo de problemas, etiquetar lo que se desconoce. En este caso, voy a llamarlo por comodidad X y Y, son los dos números. No tiene nada que ver con el X y Y del eje X y el eje Y. Solamente pensémoslo como
como formas de representar algo que se desconoce, ¿sí? Entonces, tengo la variable, tengo el valor de X y tengo un valor de Y que son desconocidos. Y en este caso, me están diciendo que la suma de ellos dos es menos 24. Entonces, nos aprovechamos de la representación y decimos X más Y igual a menos 24. Adicionalmente, están diciendo el producto es máximo. Yo quiero saber cuáles son los dos números que sumados dan menos 24 y en donde el producto de esos dos es el más alto posible. Y de pronto podrían estar tentados a tantear, ¿no? Tentados a tantear. Decir, no, profe, mira que menos 10 sumado con menos 14 da menos 24. Y la multiplicación de estos dos números, menos 10 multiplicado por menos 14 le va a dar 140. Y bueno, pues podría resultar. Pero ¿será que 140 es la multiplicación más alta que se puede obtener con esos dos números que sumados de menos 24? Entonces, alguien dice, profe, pero, por ejemplo, menos 20 sumado con menos 4 le da menos 24. Y la multiplicación entre menos 20 y menos 4 le da 80. Y alguien dice, ¿sí ve? Es el más alto posible. Bueno, eso no lo sabemos porque mira que aquí el producto de ellos dos es 80. Y alguien dirá, no, profe, yo creo que menos 16 sumado con menos 8 da menos 24, ¿cierto? ¿Y cuánto da 16 por 8? 16 por 8 le da 128. Entonces, menos 16 por menos 8 le da 128 y casi 140. Va ganando tanta búsqueda. Haya un par de números cuyo producto le dé mayor a 140. Entonces, como nosotros no vamos a ponernos a tantear, la idea es entonces utilizar nuestros recursos para poder resolver el problema. Básicamente el problema nos está diciendo que vamos a encontrar un máximo. Un máximo. ¿Qué significa eso? Que como el problema lo vamos a modelar con una función cuadrática, nuestra función cuadrática tendrá que ser tal que su coeficiente principal sea negativo. Para que gráficamente ella abra hacia abajo y podamos encontrar, ¿sí? Abra hacia abajo y podamos encontrar un punto máximo que nos permita encontrar ¿Se le fue la señal al profesor? Eso parece.